Descargo de responsabilidad. Star Wars no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Star Wars-13. Una hora después, la flota salió del hiperespacio, y Ahsoka y el maestro Plo Koon estaban algo asustados, porque los pensamientos de Ahsoka fueron interrumpidos por un sentimiento de alarma que la hizo estremecer. Enfrente de ellos había una enorme flota. R2, activa los escudos, ordenó su maestro. Señor, hay una flota de más de 50 cruceros bloqueando el planeta que está marcado como nuestro objetivo, informó un clon, que al igual que todos allí, parecía querer recordarle a su maestro que su flota estaba compuesta por 7 cruceros y algunas fragatas. No deberían levantar escudos, deberían dar media vuelta y huir. Tenemos que retirarnos, dijo el maestro Plo Koon, mirando la línea de batalla enemiga de más de 50 cruceros. No había forma de que pudieran con esa flota solo con 6 cruceros, algunas fragatas y el Verdad y Reconciliación. Bien, anciano miserable, has decidido darme una batalla real. Vamos a ver si logras destruir mi nave y frustrar mis planes, dijo su maestro con una sonrisa llena de dientes. Era como si él no pudiera oírlos. Ahsoka también estaba algo extrañada porque la última vez que su maestro se encontró con el conde Dooku, ambos fueron respetuosos el uno con el otro, pero ahora su maestro irradiaba hostilidad. Maestro Plo Koon, formación de batalla. Ahsoka, activen los cañones de iones en cuanto estemos a una distancia de tiro. Aprovecharemos el alcance superior para hacer 1 o 2 disparos antes de que el enemigo pueda disparar sobre nosotros. Los escudos deberían resistir por unos minutos mientras igualamos el combate, ordenó su maestro mientras trazaba un plan de ataque para la flota, posicionando a los cruceros en formación de batalla con el Verdad y Reconciliación. Maestro, ellos sabían que veníamos, debemos retroceder, dijo Ahsoka viendo la muralla de naves que protegía el planeta, de más de 50 cruceros, y detrás, unas 100 fragatas, y una nube de droides buitres, con toda clase de bichos droides, y cientos de bombarderos. El planeta era una verdadera fortaleza. Solo los bombarderos eran suficientes para destruir una flota del doble de su tamaño, ni hablar de la nube de droides con cientos de miles de naves de asalto, la mayoría droides buitres. Era una locura, y si llegaban hasta ellos, su flota sería desmantelada sin que pudieran hacer nada para defenderse. Por supuesto que lo sabían. No hay forma de que me dejen conservar esta nave, dijo su maestro. Entonces el plan ha fallado. No podemos enfrentar a esta flota, debemos aprovechar que sus fuerzas están concentradas y atacar otros puntos estratégicos, dijo Plo Koon. Su maestro negó con la cabeza. Como me preparaba para darles un dolor de cabeza, es evidente que esta pequeña flota estaba en mis planes. En cuanto a objetivos estratégicos, con las fábricas de Geonosis tomadas y destruidas, el ejército droide ya ha sufrido un duro golpe. Si destruimos esta flota, y todos esos droides, sus refuerzos serán escasos y otros bloqueos serán menos eficientes. Por otro lado, si no enfrentamos esta batalla, esto se convertirá en un juego del gato y el ratón, y no le sacaremos ningún provecho a esta nave más que perder tiempo en un juego, explicó su maestro. Ahsoka miró los niveles de energía generados por el motor. Era evidente que su maestro contaba con que el escudo resistiera los ataques de 50 cruceros, por al menos unos minutos, mientras la abrumadora potencia de fuego del Verdad y Reconciliación les permitía emparejar el combate. El problema, y aunque los escudos resistan, esa nube de droides nos hará pedazos, y nos abordarán. También pueden bombardearnos, dijo el maestro Plo Koon, que había visto el mismo defecto que ella en el plan de su maestro. Incluso sin los cruceros y fragatas en ese lugar, debían haber cientos de miles de droides. Ellos serían abordados por todos lados. Su maestro asintió. R2, ¿está lista nuestra abominación devoradora?, preguntó su maestro, y R2 le envió un infieme. Bien, que vengan. Necesitaremos muchos recursos para reparación de daños luego de esta batalla, dijo su maestro, y Ahsoka entendió que en efecto, la cosa amorfa de la bodega de carga era un arma de terror. Ahsoka, el maestro Plo Koon y los comandantes clones miraron cómo la flota enemiga avanzaba hacia ellos, pero ninguno puso más objeciones y se prepararon para entrar en combate, no porque no tuvieran objeciones, sino porque era evidente que su maestro no iba a retirarse sin importar lo que le dijeran. La flota enemiga está adoptando una formación de ataque y extraña, dijo un clon. La flota enemiga, que bloqueaba el planeta, se estaba dispersando, dejando una enorme distancia entre sus cruceros. Ahsoka, que ya había leído las especificaciones del Verdad y Reconciliación, sabía por qué estaban haciendo esto.
Los cañones de iones del Verdad y Reconciliación podían inutilizar toda una flota de 5 cruceros en formación de batalla con un solo disparo. Eso significaría que con la máxima eficiencia de disparo, toda la flota enemiga caería después de disparar unas 8 veces los cañones de iones. En resumen, ellos conocían las especificaciones de su nave y sus capacidades no serían una sorpresa. Ahsoka miró a su maestro. Maestro, ellos van a rodearnos y se agruparán para hacer formaciones en todos los puntos ciegos de los cañones de iones, advirtió Ahsoka, porque el plan enemigo era evidente, y era una táctica de manual. Ante un enemigo que era menos numeroso, la mejor táctica era rodearlos. En este caso, el enemigo aplicaba esta táctica para adoptar una formación en la que los cañones de iones fueran inútiles y sus bajas serían mínimas. Tranquila, si las flotas actúan en formaciones por algo, puede que estén evitando caer en grandes números, pero también les estamos obligando a dispersar sus fuerzas, haciéndolas menos efectivas, más difíciles de manejar y menos efectivas en concentrar el fuego mientras nos rodean, explicó su maestro. Ellos no entrarán en nuestra distancia de disparo hasta que no hayan retomado sus formaciones y estén listos para derribarnos, dijo el maestro Plo Koon, aunque era evidente para todos que esa sería la táctica enemiga, debido a los movimientos de su flota. Su maestro sonrió. Ellos no han tenido en cuenta todas nuestras armas, dijo su maestro con una sonrisa que daba miedo. Él parecía dispuesto a matar o a morir. R2, muéstrales que nuestros colmillos son más grandes de lo que ellos creen. Fuego del cañón Kyber, ordenó su maestro, y el maestro Plo Koon dio un respingo al escuchar el nombre del arma. R2 ejecutó las órdenes y un rayo concentrado, como el de un sable de luz pero de muchas veces el diámetro regular, salió disparado desde debajo de la batería de cañones frontales. A Ahsoka no le sorprendió porque ella ya sabía que estaba allí. Aunque no sabía qué tan efectivo sería, porque los escudos de los droidecas no podían ser atravesados por los sables de luz, y un crucero tenía escudos, y Ahsoka se quedó aturdida cuando el haz de energía chocó contra los escudos de un crucero enemigo, creando una explosión masiva que cubrió a otros 2 cruceros que empezaban a alejarse para adoptar su formación en contra de los cañones de iones. Ahsoka miró al maestro Plo Koon, que tenía una expresión de horror retratada en su rostro y al parecer no podría salir de su conmoción en mucho tiempo. Ahsoka no obtendría una respuesta de él en este momento. Ella no entendía nada. Esta era la misma arma que las estrellas de la muerte que su maestro hizo para ella, y esa arma era igual que un sable de luz, pero con más potencia. Esto no era un arma igual que un sable de luz, era un arma de destrucción masiva. Las estrellas de la muerte son armas muy poderosas, pero al final, son armas antipersonales. Si causaran explosiones así, el que las usara acabaría convertido en cenizas. Eran armas cuyas capacidades eran reducidas. Este cañón estaba diseñado para una nave espacial, concluyó Ahsoka y miró a su maestro, que asintió como si pudiera leer sus pensamientos. R2 notificó que sin los demás cañones disparando, y toda la energía dirigida al cañón Kyber, en poco tiempo el cañón estaría cargado de nuevo, y podían volver a disparar. Del lado de sus enemigos, los cruceros, que adoptaban una formación dispersa, si es que algo así existía a este nivel, activaron sus motores triplicando su velocidad de separación. Estamos a 3 veces la distancia de alcance máximo de disparo, murmuró un clon. Ahsoka supuso que los separatistas estaban igual de conmocionados. No puedo sentir nada, dijo su maestro, frunciendo el ceño. No hay pérdidas de vidas, agregó cuando Ahsoka lo miró sin entender. Eso significaba que solo había droides en las tripulaciones de esos cruceros. Ahsoka también frunció el ceño. Su maestro era conocido por hacer desastres con los ejércitos de droides. Si los separatistas querían destruir el Verdad y Reconciliación, no tenía sentido que emplearan droides en su contra. Sigamos probando, dijo su maestro. Ahsoka comprendió que él quería dejar a los droides al mando, deshaciéndose de los comandantes. Pero si podían esconderse de la percepción de su maestro, esto sería una lotería. Y el Verdad y Reconciliación disparó otras 15 veces, usando el cañón Kyber, y una vez usando el cañón de iones, antes de que la flota enemiga llegara de distancia de disparo. El enemigo ya había perdido 19 cruceros. Eso era una locura, y serían más si los cruceros no estuvieran dispersos, y solo el primer disparo afectó a 3 de ellos. Los otros disparos solo afectaron a un crucero, y Ahsoka sacudió la cabeza por las locuras que estaba pensando. Un disparo, un crucero destruido, eso era una locura, y el Verdad y Reconciliación tenía 3 de estas armas.
Para los cañones de iones, solo podían disparar uno a la vez, porque estaban a babor y a estribor, pero el cañón Kyber estaba ubicado debajo de los cañones delanteros y podía girar con un ángulo de 90 grados a derecha e izquierda, por lo que cubría toda la batalla y su maestro solo debía seleccionar su objetivo. Esto hizo que la flota enemiga desistiera de mantener la distancia mientras los rodeaban, y se acercaran para disparar y tratar de causar algún daño, lo que les había puesto a rango de tiro de los cañones de iones. Su maestro hizo una mueca. Imposible, dijo su maestro. Ahsoka no sabía en qué estaba pensando. Y la batalla comenzó cuando los cruceros enemigos entraron en el rango de ataque. Baterías de cañones, fuego. Ordenó su maestro y los más de 500 cañones turboláser del Verdad y Reconciliación concentraron su fuego en un solo crucero enemigo. Los demás cruceros, también abrieron fuego, pero ni siquiera juntos podían igualar la potencia de fuego del Verdad y Reconciliación con sus más de 500 cañones. El enemigo, que estaba disperso por todos lados, y parecía querer rodearlos para poder reagruparse sin temor a los cañones de iones al atacarlos por sus puntos ciegos, también empezó a disparar, concentrando la mitad de su ataque sobre ellos, pero y fuego ligero, los escudos resisten, informó un clon. Su informe era preciso, pero había 20 cruceros disparándoles, era una lluvia de fuego, el problema era que la formación enemiga era un desastre, el cañón de iones los mantenía asustados. Cañón de iones, fuego. Ordenó su maestro, y los clones obedecieron sin dudar, aunque lo máximo que podían afectar era un crucero. Imposible, dijo el maestro Plo Koon, que apenas venía saliendo de su conmoción, al ver lo que podía hacer el cañón Kyber. R2 envió un informe de la batalla prediciendo una victoria aplastante para ellos. Ahsoka ya había llegado a la misma conclusión antes. El enemigo jamás los rodearía, no podrían atacar en formación y el Verdad y Reconciliación no se vería afectado por un fuego disperso. El plan separatista se basaba en los cañones de iones, y de seguro no planeaban perder más de un cuarto de su flota antes de entrar al rango de disparo, y a este ritmo, perderían la mitad de su flota antes de tomar las posiciones que querían. Ellos estaban condenados porque no habían tomado en cuenta el cañón Kyber, cuyo alcance y ángulo de disparo sería su perdición en esta batalla. ¿Ganamos?, dijo el maestro Plo Koon con incredulidad. El enemigo retrocede, la nube droide y las fragatas de retaguardia avanzan, informó un clon. La sonrisa que ya mostraba Ahsoka desapareció. Demasiado rápido, pero solo hay droides en esa flota, dijo su maestro volviendo a fruncir el ceño, cuando otro crucero enemigo estalló en 1000 pedazos al ser impactado por el cañón Kyber. Dooku, él está aquí, dijo su maestro después de varios segundos. Cañón de iones listo para disparar en 10 segundos, dijo un soldado clon. Disparo del cañón Kyber en 5 segundos, informó otro clon. Cañón de iones, disparos continuos, ordenó su maestro. Ante la nube de droides buitres y saboteadores no era mucho, porque su maniobrabilidad era 1000 veces superior a la de los cruceros. Preparen el lanzamiento de nuestros propios droides buitres, dijo su maestro colocando la mano sobre el extraño casco que seguía a su lado. Ahsoka se preguntó si el casco era algún artefacto de control remoto con el que planeaba controlar a los droides buitres, pero controlar cientos de droides él solo los haría deficientes, era más efectivo dejarles por su cuenta, por lo que Ahsoka no entendía lo que su maestro pretendía hacer. Rex, son demasiados enemigos, nuestra arma sorpresa no podrá con todos, los nuestros deben salir y también organizar equipos de defensa interna, ellos irán por nuestros motores, el cañón de iones y el puente. No peleen con todos, solo reténganlos, mientras nuestras abominaciones limpian el perímetro. Los que salgan fuera, sigan el mismo patrón, dejen que limpie el camino usando a los droides buitres, ustedes se encargarán de las pequeñas papas fritas que deje atrás, ordenó su maestro y los clones empezaron a organizarse. Las palabras de su maestro confirmaban que, en efecto, planeaba controlar a los droides buitres, y por lo que decía, planeaba barrer con la mayor parte de los enemigos que amenazaran sus cañones principales por su cuenta. Maestro Plo Koon, si los cruceros toman la retaguardia, los droides los ignorarán, dijo su maestro mirando al maestro Plo Koon. No resistiremos su ataque en solitario, replicó el maestro Plo Koon. Maestro Plo Koon, estoy siendo amable, retire los cruceros, me están estorbando, ordenó su maestro mientras se ponía el extraño casco que seguía a su lado en la cabeza. De inmediato, los sistemas de armas del Verdad y Reconciliación se congelaron.
Ahsoka, a menos que esos cruceros se escondan detrás del planeta, sigue disparando el cañón Kyber, y escogiendo los que te parezcan mejores blancos, ordenó su maestro, y el control del cañón Kyber pasó a su estación. La nube de droides se acercaba a gran velocidad y el maestro Plo Koon se apresuró a ordenarles a los cruceros que se retiraran, porque entre la nube droide había bombarderos, y en tal cantidad, destrozarían todo a su paso. Y el cañón Kyber disparó una segunda vez desde que estaba en manos de Ahsoka, y un crucero enemigo, además de una fragata, fueron destruidos. La fragata había intentado hacer de escudo, pero el disparo la atravesó y golpeó al crucero. Parecía que su escudo no tenía suficiente resistencia para que la explosión se produjera. La nube droide está al alcance de nuestras armas, baterías de cañones en posición óptima, descartando el uso de los cañones de iones, informó un clon, y todas las armas abrieron fuego y la fuerza se arremolinó alrededor de su maestro, llamando su atención y la del maestro Plo Koon. Ahsoka creyó que era una amenaza, pero su maestro seguía inmóvil en su silla de mando. Imposible, dijo un clon con incredulidad, y Ahsoka se apresuró a mirar su estación. Imposible, pensó Ahsoka y miró a su maestro con incredulidad. El maestro Plo Koon, al ver los datos, tenía la misma expresión de horror que puso al ver disparar el cañón Kyber. Los cañones del Verdad y Reconciliación, cuyos controles estaban en manos de su maestro, no estaban errando ni un solo disparo. Era un droide derribado por cada disparo, y el Verdad y Reconciliación tenía más de 500 cañones disparando al mismo tiempo. Su maestro había creado otra arma aterradora, y esta ejercía un uso directo de la fuerza para causar una destrucción en masa. «Caballero Anakin, ¿qué está haciendo?», preguntó el maestro Plo Koon con tono desesperado. Se veía que le costaba contenerse de no intervenir de una vez. El cañón Kyber ya era algo conocido, y usaba solo cristales Kyber, pero esta era un arma que directamente usaba la fuerza. Maestro Plo Koon, calma, solo estoy sacándole algo de provecho al entrenamiento que me dieron en mis primeras clases como iniciado. Ahsoka parpadeó porque todo tuvo sentido, y comprendió cómo funcionaba esta arma de destrucción masiva, que hasta un iniciado sería capaz de usar, porque su maestro no mentía. Esta era una habilidad que aprendías como iniciado, cuando te enseñaban a percibir las cosas con la fuerza, cubriendo tus ojos, pero su maestro había convertido un ejercicio infantil en un arma de destrucción. El maestro Plo Koon también entendió la habilidad que se usaba y pareció intentar hablar varias veces, pero no pudo. Tranquilícese, maestro, son solo droides, dijo su maestro, y el maestro Plo Koon suspiró de impotencia. Ahsoka volvió a disparar el cañón Kyber, y el haz de energía atravesó la nube de droides e impactó en otro crucero que ya estaba fuera de la distancia de disparo habitual. El cañón Kyber no parecía tener un límite de distancia, y su potencia actual solo eran los cristales que ya tenían ella y su maestro, y los que le quitó al general Grievous, que sumaban poco más de 20 cristales. Además, la energía proporcionada venía del Verdad y Reconciliación. Si se aumentaran los cristales Kyber y la fuente de energía, ¿no podría esta arma hacer estallar un planeta? Ahsoka entendió por qué los maestros habían amenazado con castigos severos a aquel que pusiera cristales Kyber en manos de su maestro, pero él se los había robado a los separatistas, y cada vez aumentaba más la potencia del arma que había creado con ellos. Ahsoka suspiró, comprendiendo que tal vez el consejo tenía razón en pelear tanto con su maestro. Él siempre se las ingeniaba para causarles problemas. Ahora había convertido un entrenamiento para niños en una habilidad de batalla que hasta un niño podría comprender, aunque ella dudaba que pudieran usarla con libertad porque su maestro era un Jedi censor, y su control de la fuerza era increíblemente preciso. Él también pretendía enseñarle lo mismo a ella, y cuando no estaban en el campo de batalla, ella debía usar la fuerza en todo momento, incluso cuando dormía. Ahsoka miró, faltaban 2 segundos para el siguiente disparo, y fijó su blanco. Enfrente de ellos, los droides explotaban de un disparo, pero eran cientos de miles, y los cañones del Verdad y Reconciliación, a pesar de ser muchos, no superaban los 600. Los droides sin duda llegarían hasta ellos. Aún así, esta era otra victoria porque su maestro no disparaba al azar, y los bombarderos enemigos estaban sufriendo un desastre. Y están sobre nosotros, informó un clon cuando algunas decenas de segundos después de lanzarse al ataque, la nube droide llegó hasta ellos, sin sus bombarderos, pero con sus números. Si cada uno de ellos se llevara un pequeño trozo de su nave, todavía faltaría material.
Lanzando droides, Rex, ordena a tus escuadrones que me sigan, si destruyen los cañones habremos perdido, ordenó su maestro, pues el sistema de los droides buitres también estaba en sus manos. Varias centenas de droides buitres fueron lanzados, y llevaban parches negros por toda su estructura, pero esto no fue lo que sorprendió a Ahsoka, porque ya lo había visto. Lo que la sorprendió fue que los droides volaban con el mismo estilo loco y agresivo de su maestro, esquivando disparos de cañones blaster por milímetros mientras disparaban y eliminaban a sus blancos de un disparo, y pasaban al siguiente. Era como si también formaran parte de los cañones de la nave. Detrás de los droides buitres, que se dividían en escuadrones, estaban los escuadrones de clones, limpiando a los droides que quedaban detrás de la estela de destrucción dejada por los droides buitres controlados por su maestro. Sin embargo, el enemigo era una flota de cientos de miles, y unas pocas centenas de droides buitres no hicieron mucho daño, ni eran un muro que no pudieran atravesar, por lo que llegaron al Verdad y Reconciliación. La nave se estremeció. El escudo resiste, pero esto es un ataque de taladro, y se abrirán algunas brechas, informó un clon. Ignórenlos, las defensas se encargarán de los que logren atravesar los escudos, sigan disparando el cañón Kyber, ordenó su maestro, que seguía derribando enemigos. Él se centraba en los droides que trataban de impactar el puente, creando una cortina de puro fuego de cañones entre el puente y los droides que intentaban hacerles volar por el espacio. Con tantos enemigos, a Ahsoka le resultaba difícil mirar los cruceros. El cañón Kyber era su arma más poderosa y, en lo que iba de batalla, ya había derribado más de 20 cruceros enemigos, más que los que derribaron con el cañón de iones, que fueron 5. Pero no era su única arma, porque el Verdad y Reconciliación era una plataforma de armas, y ahora que el enemigo había adelantado sus fragatas y también las había dejado sin la protección de la nube de droides para tratar de abordarlos, estas estaban, de forma literal, siendo diezmadas por las baterías de cañones del Verdad y Reconciliación, y los cruceros de refuerzo, que eran ignorados por los droides. Las fragatas trataban desesperadamente de volver a la línea de destructores, y los destructores trataban de adelantarse a la línea de fragatas para devolver el fuego. Esto es una masacre, murmuró Ahsoka. El enemigo había sido sorprendido una y otra vez por armas que ni siquiera sabían que existían, pero que sin duda fueron diseñadas teniendo en cuenta cada uno de los eventos de esta batalla. Se han colado bombarderos entre esos droides, escudos al 50%. Nos están destrozando, dijo un soldado clon. Han abierto una brecha en el casco superior, enfrente, agregó. Ahsoka parpadeó. Ella no podía imaginarse cómo se escaparían esos bombarderos de la percepción de su maestro. Roku, lo has forzado demasiado, ya te descubrí, dijo su maestro con una sonrisa. Él se quitó el casco, y los clones volvieron a tomar el control de las torretas porque los bombarderos infiltrados fueron destruidos al rebelarse. Su maestro miró al maestro Plo Koon. Maestro Plo Koon, Dooku está dirigiendo el ataque desde Rilot, iré a destruir su base, eso le dará una batalla fácil contra los droides, dijo su maestro mientras se levantaba y la miraba a ella. Ahsoka, tú y yo atravesaremos las líneas enemigas y destruiremos la base enemiga en el planeta, así los droides no tendrán a un comandante. El maestro Plo Koon usará el sistema cero, que he creado para encargarse de los droides restantes. Sin Dooku al mando, no habrá más estrategias furtivas ni reacciones rápidas. Rex, no quiero que ninguno de esos cruceros salga de esta batalla, ese anciano miserable va a pagar por cada abolladura que le haga a mi nave con uno de sus cruceros, ordenó su maestro, que ya caminaba hacia el ascensor para bajar al hangar y atravesar las líneas enemigas. Luego, de alguna forma, ellos dos se infiltrarían en una base enemiga que debía tener decenas de miles de droides custodiándola y miles de cañones antiaéreos protegiéndola, y la destruirían. Mientras arrastraba los pies para seguir a su maestro, Ahsoka solo podía pensar que este en verdad sería su final. El maestro Plo Koon trataba de argumentar algo, pero no encontraba palabras. También estaba el asunto de que su maestro le había dejado su lugar para que usara su nueva arma en defensa del Verdad y Reconciliación. Maestro Plo Koon, el resto de la batalla es suya, animó su maestro, que empezó a correr cuando la nave se estremeció por una explosión. Ahsoka pudo sentir la renuencia y el temor del maestro Plo Koon. A él le urgía ir con su maestro, Ahsoka sintió y protección. El maestro Plo Koon no quería que su maestro corriera ningún peligro, pero tenía las manos atadas.
Mientras Ahsoka abandonaba su puesto y corría detrás de su maestro, ella se preguntó si todo el consejo pensaba igual que el maestro Plo-Koon, porque estaba segura de que la conducta del maestro Plo-Koon era por la llamada profecía y al salir del ascensor, su maestro usó la velocidad Jedi para correr 100 metros, hasta donde retrocedían los clones ante una avalancha de droides que apenas cabían en los anchos pasillos, decididos a llegar al puente. Pero su maestro pasó como una bala en medio de ellos, y detrás solo iban quedando partes desarmadas. Esta era una habilidad que él le estaba enseñando, y Ahsoka ya la dominaba lo suficiente para desarmar un par de droides, pero para nada comparado con lo que veía ahora, pues su maestro tenía la capacidad de usar la velocidad Jedi, esta habilidad que consumía gran parte de su concentración. Y mientras corrían y después de doblar en un pasillo, Ahsoka vio una fila de droides en retirada, siendo perseguidos por masas amorfas de lo que parecía una masa negra inmune a los disparos de blaster, que usaba tentáculos para tragarse a los droides, que chillaban y pataleaban al ser apresados, pero al final, desaparecían dentro de esa cosa, y se hacía el silencio. Ahsoka no quería saber nada, y siguió corriendo detrás de su maestro. Ahsoka llegó al hangar superior con todos los músculos del cuerpo doloridos, mientras que su maestro, que probablemente había desarmado miles de droides mientras usaba la velocidad Jedi, ni siquiera sudaba. Él le sonrió mientras los soldados clon les guiaban hacia la única nave del lugar, un caza de 2 puestos, y les entregaban una mochila llena de bombas de alta potencia, pero para nada suficientes para volar una base entera. Ahsoka se dio cuenta de que estas bombas también tenían parches negros, y no se sintió nada cómoda cargándolas porque su maestro las había modificado. Descansa a partir de ahora, en cuanto bajemos al planeta, serás tú quien se encargue de la sala de mando, porque Dooku y Ventress me mantendrán ocupado, dijo su maestro, y Ahsoka sintió lo que era llevar la presión de un mundo sobre su espalda. Bueno, de todas formas no vamos a llegar a ninguna sala de mando, pensó Ahsoka, porque ellos no disponían de un ejército para abrirse paso, y terminarían vaporizados al tratar de entrar. Su maestro, ignorante de su estado, subió al caza espacial y tomó los controles de mando, fijando un rumbo para el droide astromecánico que les asistiría. R2 seguía en el puente del Verdad y Reconciliación. Él no era parte de este plan suicida. Parecía que su maestro le tenía más aprecio que a ella. Y el vuelo entre el planeta y la flota fue una locura, porque los cruceros, viendo que no importaba si estaban lejos o cerca, no podían escapar del camión Kyber, volvían a acercarse, pero ignoraron a la flota y le dispararon a su pequeña nave con todo lo que tenían. Los droides buitres también les siguieron por docenas, pero su nave era unas 5 veces más rápida que ellos y los dejaron detrás, porque esta era una de las naves parcheadas por su maestro. En cuanto a los cruceros que les disparaban, sus cañones eran potentes pero lentos, y unas cuantas volteretas bastaban para esquivar sus disparos. Por lo que su pequeña nave se dirigió como un misil guiado hacia el planeta, donde su maestro decía que estaba el conde Dooku coordinando el ataque. Ahsoka, llena de aprensión y temor, se apresuró a seguir el consejo de su maestro y, además de descansar, también meditó para recuperar el control de sus emociones. Y por desgracia, las cosas no fueron diferentes a lo que Ahsoka previó, y apenas entraron a la atmósfera del planeta, fueron recibidos por una lluvia de fuego de cañones antiaéreos que destruyó su pequeño caza, convirtiéndolo en polvo. Ahsoka no tenía idea de cómo ella seguía viva, y cómo ahora su maestro y ella caían en picada hacia la superficie del planeta, donde era de noche, pero eso no importaba porque el cielo estaba iluminado como si fuera de día debido a la cantidad de cañones que les disparaban. ¡Ah! Ahsoka no pudo más y gritó con toda su fuerza mientras caían y no, volaban en picada, esquivando los disparos de los cañones y haciendo más rápido su ya de por sí loco descenso hacia la superficie. Tranquila, respira hondo, y disfruta el viaje. Esto es genial. Gritó su maestro, su tono era eufórico. Ahsoka, que al igual que él, iba de cabeza y estaba entre sus brazos, protegida de la atmósfera y los elementos por el asombroso dominio de su maestro sobre la fuerza, que les protegía de morir asfixiados, volvió a gritar y creyó que también maldijo varias veces a su maestro, acusándolo de ser un completo demente. Su maestro solo se carcajeó y aumentó la velocidad. Y el vuelo de caída duró varios minutos aterradores, pero en algún momento se detuvo, y ellos estaban dentro de una inmensa sala de control de droides. Ahsoka no tenía ninguna idea de cómo llegaron allí. Ella estaba temblorosa y sentía vértigo en todo su cuerpo.
Conde Dooku, Ventress, es un gusto verles de nuevo, saludó su maestro, descendiendo al piso con suavidad, con ella cargada en sus brazos. Ellos ya no estaban de cabeza. Mátenlo. Ordenó el conde Dooku, y 5 destructores avanzaron, pero antes de que alcanzaran 5 metros desde las paredes de donde salieron a 100 metros de ellos, ya habían sido convertidos en piezas, al igual que unos 500 droides que vigilaban y controlaban el lugar. Dooku estaba en el centro de la sala de mando con Ventress a su lado, y ambos colocaron expresiones de ira al ver que los droides encargados de las consolas, que debían ser los que dirigían el ataque en la órbita del planeta siguiendo sus órdenes, eran desmantelados. Con Dooku ocupado, eso significaba que el maestro Plo Koon ya solo tendría que enfrentarse a los droides, por lo que sus posibilidades de supervivencia se habían multiplicado varias veces. Conde Dooku, me temo que esta vez no podré acompañarle, porque sus droides están causándole problemas a mis tropas, dijo su maestro dejándola sobre el suelo. Destruye todo, ordenó su maestro y de una vez saltó hacia el conde Dooku y Ventress. Su maestro atacó rápido, con seriedad, y sin sus habituales juegos, que no eran juegos, solo un estudio minucioso de sus alrededores, y un intento de hacer perder la calma a sus rivales. Y es un farol, él está agotado, comprendió Ahsoka, y de una vez activó su sable de luz y corrió hacia las consolas y terminales para destruir todo lo que podía mientras plantaba las bombas en su camino. Ella también usaba la habilidad que le enseñó su maestro para desarmar todo lo que podía. Ahsoka no se contuvo y ni siquiera miró cómo iba la pelea entre su maestro, el conde Dooku y Ventress. Si ella no les daba razones a estos dos Sith para creer que la batalla estaba perdida y que no tenía caso quedarse allí, ella y su maestro estarían en graves problemas. Los separatistas también habían mejorado a sus droides, y estos ya no se desactivaban por perder la sala de control. Sin embargo, si un general al mando caía, los droides serían decenas de veces más fáciles de derrotar. Por lo que su maestro se lanzó contra la sala de mando en solitario y Ahsoka sintió un peligro de muerte cerniéndose sobre ella, pero no venía de Ventress y el conde Dooku. Ambos, al igual que ella, sintieron el peligro y se retiraron de la batalla para correr sin mirar atrás. Skywalker. Pagarás por esto. Reprendió Dooku con ira. Ahsoka pudo sentir con claridad toda la ira del Lord Sith. Él en verdad quería beber la sangre de su maestro, pero sentía la muerte sobre él y no dudó en escapar, después de escupir veneno e impotencia, prometiendo venganza. Ahsoka, que tenía el mismo presentimiento de muerte, también iba a correr, pero su maestro apareció frente a ella, desde en medio de la sala, aclarándole cómo fue que escaparon de su nave y cómo entraron a la base enemiga sin ser vaporizados por sus defensas. Teletransportación, pensó Ahsoka aturdida, mientras su maestro la abrazaba, y el mundo se convertía en un cielo despejado, y ellos volvían a caer en picado. Y unos 5 segundos después, a varios kilómetros de ellos, una explosión hizo erupción en una montaña, y Ahsoka se preguntó si el conde Dooku y Ventress saldrían con vida, porque ellos no podían teletransportarse. Maestro, nos vamos a estrellar, advirtió Ahsoka. Parecía que a su maestro seguía divirtiéndole caer en picada, pero a ella le daba vértigo. Su maestro no le hizo caso y solo cuando estuvieron a punto de llegar al suelo, él se teletransportó a una cueva. Esta vez, Ahsoka sintió un latigazo y tocaron el suelo con fuerza. Ahsoka, ahora estamos en territorio enemigo, y necesito descansar. Sal de la cueva y revisa el perímetro, me sentaré un rato, dijo su maestro recostándose en una pared de la cueva con evidente cansancio. A Ahsoka le sorprendía que no se hubiera desmayado aún. Además, ella solo había escuchado de la teletransportación de la fuerza en teoría, no conocía a nadie que pudiera hacerlo. El maestro Yoda decía que la fuerza era un aliado poderoso y todo era posible, pero ella nunca creyó que la teletransportación estuviera en ese paquete. Maestro, yo también estoy cansada, se quejó Ahsoka, aunque estaba más asustada que cansada. Hoy vio la muerte cara a cara en más de una ocasión y necesitaba meditar para calmar su estado anímico. Ahsoka, estamos en territorio enemigo, y Dooku debe estar buscándonos para despellejarnos vivos. Yo ya ni puedo caminar, si nos encuentran será nuestro fin, ve a vigilar el perímetro, ordenó su maestro. Ahsoka suspiró y salió de la cueva que estaba en la ladera de una montaña. El paisaje era desértico y el aire era seco. Este era Railot, el planeta de los Twi'leks.
Ahsoka miró los alrededores y trató de afinar sus sentidos en la fuerza, aunque gracias a su maestro, sus nervios estaban alborotados y sus sentidos opacados. Muchas cosas podían pasarle por alto en este momento, y si no fuera por sus recientes entrenamientos en control, en este momento estaría desmayada. Ella no podía creer que después de todo lo que hizo su maestro, él no estuviera y Ahsoka parpadeó y corrió de vuelta a la cueva, donde encontró a su maestro desmayado. Ella corrió y tocó su cuello. «Idiota, me asustaste», chilló Ahsoka. Por un segundo creyó que él la había enviado fuera para que no lo viera morir. Él solo la envió fuera para que no lo viera desmayarse y eso no tenía mucho sentido, pensó Ahsoka, mientras un sentimiento de dolor que no le pertenecía llegaba a ella, pero no era suyo. Ahsoka miró a su maestro y suspiró. Ella lo tomó y lo recostó sobre sus piernas. Su plan de alejarla y que ella no sintiera su vínculo había fracasado, ella había podido calmarse más rápido de lo que él esperaba, y se dio cuenta de su treta. «No soy tonta. Ya imaginaba que serías tú», reprendió Ahsoka, haciéndole descansar en su regazo y acariciando su cara. Era una cara más cuadrada, unos ojos más severos, un cabello más oscuro. Pero eran sus ojos, y era el mismo abrazo. Su maestro había sido aquel niño que le enseñó a controlar la fuerza como parte de ella misma. Pero más que eso, él y maestro, te he buscado por todos lados. Se quejó Ahsoka, abriendo el vínculo que había creado aquel día, y sintiéndole a su lado. Su vínculo era cómodo, tranquilo, y con una seguridad absoluta en sí mismo. No había temores o dudas. Él era la voluntad de seguir adelante. Una voluntad que él le había ofrecido aquel día. Ella no lo había entendido en ese momento, pero sus sentimientos llegaron a ella con total claridad, y por eso decidió aceptar su ayuda sin ninguna duda. Después, el tiempo pasó y ella creció, llegando a comprenderlo. Él le había ofrecido confianza y apoyo desinteresado. Todo a cambio de nada. Ella era valiosa para él, por el simple hecho de existir, y fue esa sinceridad y esos sentimientos lo que formó su vínculo. Un vínculo que ella no había querido romper y siempre buscó a ese ayudante, pero los maestros no quisieron decirle quién era, y él tampoco daba su nombre a sus clases, ni siquiera tenía un horario establecido, llegaba y se iba. Ahsoka sintió su vínculo. Sus sentimientos llegaron a ella, y a pesar de sorprenderse, ella estaba tranquila. También le dio un pequeño coscorrón. «Mentiroso», reprendió Ahsoka. Ella lo había buscado, y en su corazón existían gratitud y buenos sentimientos, pero entendía que sus sentimientos por ella iban más allá. Por eso lo ocultaba, por eso no quería un Padawan, él sabía que ella sería la elegida. Los maestros ya le habían advertido de esto cuando le conoció, la primera vez que volvieron al templo y ella vivió aquella terrible experiencia, cuando tuvo que enfrentarse al consejo por primera vez en su nombre. Eso fue una pesadilla. Luego, su maestro desapareció por varios días, y nadie quiso decirle dónde estaba, pero el maestro Yoda y Windu hablaron con ella para advertirle que su maestro se tomaba muy en serio sus visiones sobre el futuro, y como su Padawan, era su deber mantenerlo en el presente. Eso no tenía ningún sentido para ella en ese momento, pero ahora entendía todo. «Hablen con claridad», se quejó Ahsoka. Por supuesto, las palabras del maestro Yoda y Windu eran sobre los sentimientos de su maestro hacia ella. Él tenía sentimientos por una Ahsoka que conocía de sus visiones, y eso en opinión del consejo era tomarse las visiones demasiado en serio. Si debía decirlo, ella pensaba lo mismo, pero las visiones de su maestro no eran nada comunes, y siempre que decía algo, en verdad sucedía. Así que ella le creía y también creía en sus sentimientos. Pero ella no tenía tales sentimientos. Siempre quiso ser una Jedi. Había estudiado toda su vida cómo ser un Jedi. Nunca había pensado en otra posibilidad, y menos esta posibilidad, y ella no había pensado en muchas posibilidades. Los Jedi eran su máxima aspiración y un modelo a seguir, pero apenas llevaba más de un mes con su maestro y muchas cosas ya habían cambiado, incluyendo su visión sobre esta guerra. Hacía solo 2 meses, los separatistas eran seres malvados y locos. La República era todo lo bueno, los separatistas todo lo malo. El consejo era absoluto. Ahsoka suspiró y acarició el cabello de su maestro. Él había cambiado su visión de este mundo. Aún quería ser una Jedi. Pero el consejo no era supremo, cometían errores, en especial cuando su maestro estaba cerca.
Él tenía un don especial para hacerles perder la calma y hacerles parecer impotentes y cansados, muy cansados, incluso frustrados y bueno, hasta Doku, que era un Lord Sith, parecía cansado cuando su maestro tenía tiempo para molestarlo y Qui-Gon bastardo, no creas que no puedo sentirte dijo su maestro, y Ahsoka se tensó, mirándole, pero él seguía dormido. ¿Qui-Gon? Preguntó Ahsoka, pero su maestro siguió desmayado. Ahsoka negó con la cabeza, seguro era otra persona que perdía la calma cuando estaba al lado de su maestro, y ahora trataba de evitar encontrarse con él. Eso no era raro. Ahsoka se preguntó qué debía hacer ahora. Ella no quería hacerle daño, además, sentía dolor en su maestro. Un dolor que llegaba desde su vínculo, pero no lograba identificarlo. Era un sentimiento extraño para ella. No sabía cómo ayudarlo, pero envió sus propios sentimientos de satisfacción por encontrarlo, y ese sentimiento de dolor se calmó, por lo que pensó que eso estaba bien y siguió haciéndolo. Y 3 horas después, su maestro empezó a despertar, y Ahsoka se apresuró a cerrar su vínculo. Estaba lista para saber, pero no para enfrentar una situación tan incómoda, y su maestro tampoco parecía dispuesto a hablar sobre ello, por lo que ahora ambos fingirían demencia y seguirían aparentando que no sabían nada. Ahsoka se sintió satisfecha porque ella ya sabía lo que quería saber, y eso era suficiente para ella. Su maestro despertó y al verse sobre su regazo, su corazón se aceleró, pero se apresuró a retomar el control de sus emociones. Ahora Ahsoka entendía que a él le gustaba, y no se alarmó por ello ni pensó que lo estaba incomodando. Otra cosa que haría más llevadera su relación porque este tipo la ponía muy nerviosa a veces, y sentía que quería probar qué se sentía hacerle un agujero con el sable de luz. Ella no era inmune a ese cansancio de tratar con él. Pero ahora que sabía lo que estaba pasando, podía tomárselo con calma al tener una comprensión de su situación. Anakin se levantó con un horrible sentimiento de pérdida y renuencia, pero controló sus emociones y no estuvo en el regazo de su padawan más del tiempo estrictamente necesario, aunque no se puso en pie porque estaba algo mareado. Él había usado su fuerza al límite en varias ocasiones, se había movido por el espacio varias veces, y por último, se enfrentó a Dooku y Ventress cuando ya estaba agotado, sobreexplotando su fuerza para que pareciera que estaba en su mejor momento y que el anciano no arriesgara demasiado en su pelea, al pensar que por mucho que lucharan, solo pondría en riesgo su escape si se quedaba. Anakin pensó que su cuerpo era muy débil, pero no había conseguido hacer nanitos apropiados. Lo más cercano eran las células artificiales. Él podía hacer alquimia Sith, pues ya tenía los conocimientos, y sería superior a cualquier Sith que lo intentara, pero no quería meterse con el lado oscuro si no era absolutamente necesario, y ahora no lo era. Él tenía suficientes cartas para lidiar con Palpatine, y si seguía usando sus conocimientos tecnológicos para darle una ventaja en la guerra, los separatistas pronto estarían respirando en el cuello de Palpatine, preguntándole dónde estaba la victoria fácil que les prometió y por qué estaban perdiendo tantas batallas y maestro, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Ahsoka, devolviéndole a la realidad porque seguían en territorio enemigo. Anakin respiró hondo y se sentó sobre sus rodillas. Meditaremos y recuperaremos nuestro estado. Puedo sentir que la batalla aún no termina, pero no podemos hacer nada por ellos. No te preocupes por el maestro Plo Koon, con Dooku fuera del juego, debió tener una batalla mucho más fácil contra los droides y la flota enemiga. El verdad y reconciliación tampoco caerá tan fácil consoló Anakin, porque él sabía que la relación entre Ahsoka y el maestro Plo Koon no era simple, y él fue el Jedi que la llevó al templo. Ahsoka asintió y se sentó sobre sus rodillas. Ella lucía diferente, y quizás ya había sentido su vínculo, pero como ella no lo mencionaba, Anakin solo podía respirar aliviado y hacer como si no pasó nada. No estaba preparado para otra ruptura dolorosa, aunque estaba dispuesto a enfrentar sus sentimientos, si podía hacerlo, se tomaría las cosas con calma. Después de abusar del uso de la fuerza, a Anakin le tomó medio día volver a estar en pie. Le sorprendió que nadie estuviese buscándole en un planeta lleno de enemigos, pero se encogió de hombros y 1 hora después, ya había tomado un puesto de guardia junto a Ahsoka y pirateado una radio. Y maestro, el maestro Plo Koon informa que la batalla ha terminado. El verdad y reconciliación es más agujeros que nave, 2 de nuestros cruceros tienen daños graves y 4 necesitan reparaciones urgentes, pero en cuanto a naves, fue una victoria arrolladora informó Ahsoka, mientras él vigilaba los alrededores. ¿Cómo está la 501? Preguntó Anakin. Esta había sido una dura batalla para ellos. Rex informó de pocas bajas.
Los droides fueron devorados por sus mascotas y ellos solo tenían que retrasar su avance el tiempo suficiente para que se hicieran más grandes. Ahora ocupan varias bodegas de carga. En cuanto a los grupos de pilotos, sus bajas fueron mínimas. Los droides buitres sirvieron de punta de lanza y escudos para los disparos blasters de los droides buitre enemigos, y sus misiles eran demasiado lentos para la nueva velocidad de las naves de asalto, informó Ahsoka, leyendo un informe en una unidad holográfica. Anakin asintió. Dile que preparen la ceremonia de despedida para los clones caídos. Oficiaremos la ceremonia en cuanto organicemos todo, ordenó Anakin. Anakin rara vez dejaba que los clones entraran en batallas como esta. Ellos eran esclavos, Anakin era muy consciente de ello, pero si se negaba a comandarlos en la guerra, simplemente le harían a un lado y entonces todo estaría perdido, incluyendo a los clones. Anakin miró a Ahsoka. ¿Tú estás bien?, preguntó Anakin, dejándole espacio para que ella se quejara de esta loca aventura. Estoy bien, dijo Ahsoka. Anakin parpadeó. Ya llevaban más de un mes juntos y para este momento, ella ya se estaría quejándose y advirtiéndole que se iban a morir la próxima vez. Anakin no dijo nada. Él no iba a quejarse de su suerte. Bien, tenemos que volver a la nave y traer al ejército a este planeta. Sería genial si pudiéramos capturar a Dooku, porque ya tenemos a Grievous, dijo Anakin. Maestro, el maestro Plo Koon informa que en este momento ya hemos recibido refuerzos, y las fuerzas de la República desembarcaron en el planeta casi sin ninguna oposición. El ejército separatista y el conde Dooku han huido en cuanto destruimos su base de mando, informó Ahsoka con un parpaleo de incredulidad. Anakin pensó que Dooku se había tragado su farol de estar en plena forma, y temía que él lo persiguiera. Ahora que sabía que podía moverse por el espacio, él sería el doble de cauto. Por supuesto, esto era solo una posibilidad. La otra posibilidad era un fantasma de mierda susurrando al oído de Goku. Anakin juraría que lo vio cuando se movió a la sala de mando de Goku, pero solo fue por un segundo. Aún así, él no olvidaría la presencia de Qui-Gon. Maestro, el maestro Plo Koon dice que el consejo quiere hablar con nosotros. Ya están enviando una lanzadera a nuestra posición, dijo Ahsoka con un suspiro abatido. Anakin sonrió, pero esto estaba en sus planes. Él ya sabía que el consejo querría prohibirle siquiera mencionar algo sobre el Verdad y Reconciliación fuera del consejo. Si él no les hubiera declarado antes que el Verdad y Reconciliación sería su nueva nave, seguro ya estarían pidiendo que la destruyera. Entonces esperaremos, dijo Anakin. Ahsoka volvió a suspirar. Nah. Hola a todos, como ven, Anakin sigue creando armas de destrucción ahora que tiene su propio acorazado. El Sistema Cero fue creado pensando en las habilidades de percepción de los Jedi, y en el próximo capítulo, se explicará su funcionamiento, pues la fuerza es solo parte de él, aunque es la parte fundamental. En cuanto al nombre y la idea para crearlo, vienen de un anime, a ver si lo conocen, es de mis favoritos. Na2. Hasta aquí he escrito de Clone Wars, aunque la venganza de los Sith ya está escrito, pero no dejaré las guerras clon de lado porque hay muchas cosas para explicar por el medio, y no entenderían el final sin ellas, ya que la trama política está en pañales, y faltan personajes como Qui-Gon y Maul, que han estado actuando por allí, y aún no he escrito sobre lo que han estado haciendo, pues solo hemos visto los planes de Anakin y nada de los de Palpatine, que es el otro lado de esta historia. Pero no armen alborotos, no habrá un punto de vista de Palpatine, sino de Ventress, para ver lo que ha estado pasando con el lado separatista ahora que han perdido a Grievous, y Anakin tiene un arma que puede romper sus bloqueos. Por otro lado, esta guerra incluye miles de mundos, y el Verdad y Reconciliación es solo una nave. Tampoco puede ser usada para ataques a planetas invadidos, porque destruir ciudades es algo que el héroe de la República no haría. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.